los vehículos para niños de hasta 12 años de edad. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Transporte, congresista Doris Oceda. Presidenta, me pide la palabra la congresista Tevez, presidenta. Ya concedió las 2 interrupciones, congresista. Congresista Oceda, continúe. No, pues, claro. Igual hecho, igual derecho tuyo. Quiere hablar. Gracias, señora presidenta, y un saludo a los congresistas presentes. Señora presidenta, la Comisión de Transportes y Comunicaciones en sesión de fecha 20 de mayo del 2014 aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio del proyecto de ley 2832, por el que se propone implementar el uso de sistemas de retención infantil, conocido como SIAS, para bebé, niño, así como los cinturones de seguridad en el interior de los vehículos para niños de hasta 12 años de edad, los cuales deben ir firmemente asegurados en el asiento posterior del vehículo para retener al niño en el asiento en caso de que se produzca una parada o desaceleración brusca o colisión, manteniéndolo alejado de la estructura del vehículo y protegiéndole de lesiones. La citada iniciativa se fundamenta en la necesidad de reducir las lesiones y muerte en niños de hasta 12 años de edad, promoviendo no solo que los menores se sientan en el asiento posterior de los vehículos automotores, sino también que además se funda el adecuado uso del sistema de retención infantil, ya sea la silla de bebé o el cinturón de seguridad adecuados para niños de 0 hasta 12 años de edad. Los sistemas de retención infantil cumplen la función de proteger la seguridad de los niños en cualquier tipo de viaje que realice, sobre todo si se presenta una frenada inesperada o una colisión, lo que podría ocasionar no solamente lesiones, sino muerte del menor. En el sistema de retención infantil, todo niño de hasta 12 años de edad debe colocarse en el asiento posterior del vehículo, debidamente sentado en una silla de retención infantil o asegurado con el cinturón de seguridad, considerando que se trata el lugar más seguro para ellos. Las lesiones por accidente de tránsito son una de las principales causas de incidencia de muerte infantil, variando según sea la causa, gravedad y edad de los menores. Es por ello, es indispensable tomar las medidas para prevenir este tipo de accidentes, conociendo el daño que un accidente de tránsito puede provocar en un niño. El uso de sistemas de retención infantil es una medida importante que se debe aplicar para evitar y reducir la gravedad de las heridas sufridas por los ocupantes de vehículos en caso de un accidente. En tal sentido, el presente dictamen del proyecto de ley 2832 busca incluir en la legislación peruana un mecanismo que haga necesario no solo el uso de sistemas de retención infantil, con lo que se evita lesiones o muertes, sino además que se concientice a la población para que se tomen medidas urgentes como la que nos presenta en esta iniciativa legislativa. Por estas consideraciones, señora presidenta, solicito al Pleno del Congreso el debate y la aprobación del dictamen, por lo que se propone implementar el sistema de retención infantil. Muchas gracias, presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto, en aplicación al tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Se ofrece la palabra. Congresista José León. Muy buenos días, presidenta. Consideramos que todo lo que se trate en materia de seguridad
para ocupantes de vehículos es positivo. El país en los últimos 8 o 10 años ha iniciado una cultura de viaje seguro en vehículos de transporte terrestre, especialmente automóviles. Se han implementado pólizas de seguros, se han implementado el uso obligatorio de cinturón de seguridad, se han implementado algunas restricciones como el uso de teléfonos celulares en el momento de la conducción y etcétera. Y nos parece positivo que se aborde ahora sistemas de seguridad o fórmulas de seguridad cuando se trata de viaje de menores de edad. Sin embargo, el presente dictamen del proyecto de ley 2832, con un texto sustitutorio, creo que necesita hacer algunos aportes y algunas correcciones. Por eso, les sugiero o le propongo a la congresista presidenta de la comisión tener en cuenta lo que se quiere normar en el artículo 2, cuando se establece o se quiere establecer que el que conduce un vehículo de uso particular, comprendido en la categoría M1, o sea, estamos hablando de automóviles y etcétera, pero de uso particular, en el cual viaja un niño de hasta 12 años de edad, asegura al menor en el asiento posterior del vehículo utilizando los sistemas de retención infantil. ¿Qué significa el sistema de retención infantil? Significa una silla dentro del vehículo especial. Y entonces, ¿cómo es que podría colocarse una silla para poner un niño, ya casi un adolescente de 12 años de edad, en un vehículo de uso particular? Esto sería materialmente imposible, que no traen además espacio los vehículos de uso particular. Por lo tanto, debería eliminarse esa parte donde no podría de ninguna manera haber una silla para un adolescente de 12 años de edad. Puede quedar, sí, el término o los cinturones de seguridad adecuados a su edad. Igualmente, a la comisión, a la señora presidenta, en el artículo 3, cuando se hace categorías, en el grupo 0, niños menores de 2 años de edad viajan asegurados con sistema de retención. Bueno, es adecuado, tiene sentido. Niños de hasta 4 años también tendría cierto sentido, pero cuando se habla, nuevamente se reitera, a personas o niños de 12 años de edad, creo que estamos cometiendo el mismo error. Por lo tanto, le solicito elimine el inciso C del artículo 3, el grupo 2, donde se vuelve a repetir este error de sistema de seguridad con sillas para personas de 12 años de edad. Esos serían mis aportes y por lo demás creo que es una medida que contribuye. Muchas gracias. Congresista Julia Tevez. Presidenta, me hubiera encantado que la congresista Oceda me pueda dar el tema de la interrupción. Sin embargo, quiero retomar en el mismo hilo que han estado conversando y han estado interviniendo los colegas. Nosotros, como bancada, presidenta, siempre hemos sido los más preocupados en recuperar la institucionalidad. Y cuando algún colega pasa por el caso del colega Bruce, siempre nos hemos identificado. Pero la Fiscalía de la Nación, presidenta, la Contraloría, no tiene por qué suscribirse y relacionarse al gobierno. Estos son órganos completamente autónomos, así que desechamos completamente cuando se quiere acusar que el gobierno está atrás de eso. Eso está completamente descartado. Ahora, cuando sucede con algún colega una situación fortuita que quieran investigar, la bancada es la primera en contribuir y colaborar con los colegas. Esa ha sido nuestra característica desde un inicio. Entonces, en ese sentido, nosotros también nos suscribimos y realmente estamos muy preocupados por lo que sucede con el colega Bruce.
Entonces, descartamos totalmente que el gobierno esté detrás de esto, pero sí respetamos completamente la institucionalidad, sea la Fiscalía de la Nación, sea la Contraloría de la República, sea el Tribunal Constitucional. En esos aspectos somos muy respetuosos y muy cuidadosos, señora presidenta. Solamente eso quería aclarar para poder dar el soporte a la institución llamado Congreso de la República. Nosotros respaldamos a los colegas y somos los más preocupados, porque aquí ya no debemos hablar por bancadas, debemos hablar por unidad de los congresistas, por el sistema de unidad. Y creo que la unidad viene desde el momento que nosotros nos identificamos con los colegas, presidenta. Entonces, en ese sentido, solamente quería aclarar, porque es un tema que nosotros también estamos sumamente preocupados y que esto queda descartado, que nosotros estamos tras de estas instituciones. Y creo que hemos estado en un evento hace poco, todas las mujeres, con la Fiscalía de la Nación, porque se inauguró las oficinas especializadas de trata de personas. Ahí hemos estado todas las mujeres, hemos hablado con las autoridades competentes. Tiempo adicional. Demostramos entonces que nosotros sí estamos trabajando para recuperar una verdadera democracia. Gracias, señora presidenta. Congresista Santiago Gastañedui. Muchas gracias, presidente. A través de su presidencia, saludar a la representación nacional. Presidente, esta es una norma importante que establece la obligación de establecer justamente los sistemas de retención infantil y los cinturones para los menores de 12 años de edad. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Leo Guayama, con todo gusto. Congresista Guayama, primera interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, Gul Santiago. Solamente para aclarar en el tema que a veces se ha querido dar a entender que la silla de bebé está también destinada, según la ley, para los niños menores de 12 años y de 10 años, 8 años, y no es cierto, ¿no? La silla de bebé está destinada para niños menores de 4 años, lo especifica en la ley, ¿no? En el artículo 3 lo especifica de menores de 2 años, la silla de bebé, y cómo va a estar ubicada, de 2 a 4 años también, pero de 5 a 12 años ya no se usa la silla de bebé, sino un cinturón de seguridad apropiado para la edad, ¿no? Entonces, que no se malinterprete eso. Entonces, y eso es solamente para vehículos de la categoría M1. Yo creo que ese proyecto es importante, que todos deberíamos aprobarlo el día de hoy. Gracias. Congresista Gastañedui. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo tengo algunos cuestionamientos a este proyecto, a este dictamen, sobre todo son de contenido de técnica legislativa, presidenta. Presidenta, una norma siempre tiene que aspirar a tener un margen de tiempo en el tiempo, ¿no? Una norma tiene que aspirar a que dure en el tiempo. Y justamente, presidenta, cuando la norma se vuelve muy reglamentarista, cae muy rápidamente en desuso, ¿no? Porque la tecnología, los avances, superen la norma. Y creo que, presidenta, esta norma justamente cae en un tema de reglamentarismo, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo algunas observaciones de ese justamente reglamentarismo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 3º, en el último párrafo, describe justamente cómo deben ser estos cinturones de seguridad. Por ejemplo, señala, ¿no? Los cinturones de seguridad son dispositivos de seguridad que constan de 2 bandas de tela de gran resistencia que fijan la cadera y el pecho de la persona, es aplicada de forma repentina y se adiciona a un seguro retráctil que traba el deslizamiento de las bandas y evita las lesiones, golpes o ser proyectados hacia afuera del vehículo. Es decir, presidenta, describe cómo son los cinturones de seguridad. Señala que consta de 2 bandas de grande resistencia que fijan la cadera y el pecho, cuando esto de repente, presidenta, debería de ser dejada justamente al reglamento, ¿no? Porque, como usted sabe, presidenta, modificar una ley de Congreso siempre es más complicado. En cambio, modificar un reglamento, un decreto supremo es más fácil, ya que la modificación del reglamento, del decreto supremo, le corresponde. Tiempo adicional. Muchas gracias, presidenta. Entonces, presidenta, yo creo que no deberíamos entrar a esos detalles, presidenta, ¿no? Que cómo deberían ser estos cinturones de seguridad, sino dejarlo justamente, por ejemplo, al reglamento, ¿no? Al decreto supremo, que justamente que es la norma que reglamenta las leyes. En cambio, por ejemplo, sí me parece correcto
sobre la descripción que realiza sobre las sillas de bebé, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 4, cuando se refiere a las sillas de bebé, dice, ¿no? Son de calidad comprobada, adecuados para el tamaño y peso de los niños y están bien instalados, ¿no? O sea, es decir, no entra al detalle como sí lo hace cuando describe los cinturones de seguridad, presidente. Entonces, yo creo, presidenta, eso habría que pedirle a la presidenta de la comisión que, digamos, que se mejore, ya que, como decía, las normas, las leyes sobre todo, siempre deben tener una visión de permanencia y teniendo en cuenta que la tecnología, ¿no?, avanza más rápido que el tema parlamentario. Otro de los temas, presidenta. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Otro de los temas, presidenta, es que si nosotros leemos todo el dictamen, todo el articulado, no vemos cuáles son las sanciones. Y una norma sin sanciones es una norma que se incumple, ¿no? O sea, ¿cuál es la sanción para aquellas personas, digamos, que no cumplen con la norma, ¿no? Entonces, presidenta, aquí habría que también señalar cuáles son las sanciones, ¿no? Y como decimos, presidenta, en el derecho administrativo, sobre todo el sancionador, tiene que establecerse de alguna forma en la propia ley, ¿no? Porque si se deja todo el reglamento ahí, podríamos colisionar con normas constitucionales, ya que todo el derecho sancionador se aplica el principio de legalidad, en la cual debe estar establecido por norma con rango de ley. Presidenta, otro de los temas que hemos encontrado también de deficiencias de técnica legislativa es en el artículo 3º, ¿no? Cuando establece esta medida de seguridad para los menores o hasta los 12 años. Por ejemplo, señala por grupo, ¿no? Dice el grupo 0, niños menores a 2 años de edad, es decir, 0 años hasta los que tienen 1 año, 11 meses, 29 días. Luego señala grupo 1, niños menores a 2 años, con lo cual se estaría confundiendo con el grupo 0. Entonces, en vez de decir niños menores a 2 años, deberías decir niños mayores de 2 años a 4 años de edad. Y en el tercer grupo dice niños menores de 5 años, cuando debería ser niños mayores de 5 a 12 años. Culmine, congresista. Entonces, el primer grupo debería ser niños hasta los 2 años, primer grupo niños mayores de 2 años a 4 años y el tercer grupo niños mayores de 5 años de edad. Gracias, presidenta. Congresista Daniela Bugataz. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que la protección de la vida es un mandato constitucional y moral y ético, pero yo aquí encuentro una serie de situaciones que son, por decirlo menos, extrañas, ¿no es cierto? Aquí faltaría quizá poner el nombre de la marca de las sillas que se van a importar, probablemente, ¿no? Sé que no es un detalle que se les ha pasado, ¿no? O sea, qué marcas son las que... Pero no es solamente eso, o sea, estos sistemas están diseñados para países donde la mayoría de la población se transporta en vehículos propios. Nosotros somos un país donde la tasa de natalidad es alta, las familias jóvenes que no pueden adquirir un vehículo utilizan taxis. Entonces yo pregunto, una familia con 2 niños, ¿cómo sube a un taxi? ¿Cuánto tiempo va a tomar acomodar los que tenemos niños en casa y tenemos que acomodarlos? Demoran 2 o 3 minutos en acomodar un niño en estas sillas. Entonces, ya no solamente vamos a tener el proceso de negociación de las familias mayoritariamente que se trasladan en taxis. Las familias tienen que trasladarse en taxis. Ya no solamente los varios minutos de negociación, cuánto me cobras para ir a San Juan del Lurigancho, sino además ahora pasamos por el proceso de colocar, y si no tienes 2 sillas, no puedo subir al taxi. Y si no tienes 3 sillas, no puedo subir al taxi. Y si tienes 3 sillas, no entro yo en el carro. Entonces, en un país donde lamentablemente las políticas aperturistas de liberación de la economía nos han llevado a que podemos importar cualquier porquería, y lo digo con esos términos, vehículos que no reúnen la más mínima medida de seguridad. Los vehículos que están viniendo de China en este momento en el Perú no son recibidos en ninguna parte del mundo. Tiempo adicional. Porque no reúnen las condiciones mínimas de calidad y de seguridad
que son establecidas en aquellos países que además de esas medidas de seguridad exigen estas sillas, pero parten primero que los equipos y los vehículos tengan los ganchos que se utilizan para poder incorporar las sillas y sobre todo que los vehículos resistan y pasen por unas pruebas de seguridad que en el caso nuestro no son consideradas. Yo veo estas dos dificultades y una tercera dificultad es dónde queda el transporte público masivo. Entonces ya no podré subir a un ómnibus con un bebé en brazos, ya no podré. A un microbús no podré subir, a un taxi con 2 niños no podré subir. Y como digo, de repente nos ha faltado ponerle la marca de las sillas y el nombre del importador, nada más. Gracias. Congresista Johnny Cárdenas. Gracias, Presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con este dictamen del proyecto de ley 2832. Creo que es importante, en todo caso, realizar alguna aclaración respecto al artículo número 6, respecto a las acciones de promoción. Como es de conocimiento, nosotros los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Entonces, para poder aclarar, sería importante que se pueda valorar por parte de los asesores de la Comisión de Transportes lo siguiente. Las acciones de promoción previstas en la presente ley se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esto en referencia al artículo 78, Presidenta, de la Constitución Política, para poder salvaguardar justamente el equilibrio, ¿no? La ley del equilibrio que justamente se aprobó unos días anterior. Eso es todo, Presidenta. Congresista Carla Scheffer. Gracias, Presidenta. A través de usted, el congresista Kenji Fujimori me pide una interrupción. Congresista Fujimori, en interrupción. Gracias. Presidenta, lo que se busca con este proyecto de ley es construir una cultura de prevención, así como ocurrió hace varios años atrás con los cinturones de seguridad. Lo que busca este proyecto de ley es reducir los índices de mortalidad en niños y las lesiones graves. También haciendo alusión a lo comentado por el congresista León y Guayama, en el artículo 3 se menciona la clasificación del aseguramiento por grupos infantiles. El grupo 0, niños menores a 2 años de edad, grupo 1, niños menores de 2 a 4 años de edad, y el grupo 2, donde se menciona a niños menores de 5 a 12 años de edad, y dice bien claro, los niños viajan asegurados con el cinturón de seguridad. Es obvio, es lógico que el niño de 12 años no va a utilizar una silla de retención de seguridad o una silla de bebé. Yo creo que el artículo 3 está muy claro. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Adelante, congresista Scheffer. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecerle haber puesto en debate este proyecto de ley que es tan importante. A veces lamento que personas puedan tener sesgos políticos en un tema donde creo que es una responsabilidad nuestra trabajar todo lo que es la protección de la vida humana. Uno de los temas que más muertes causa en nuestro país son los accidentes de tránsito, Presidenta. Y lo peor también son las lesiones gravísimas que ocurren, especialmente en niños y niñas. Yo realmente me sorprendo de que no tratemos de reglamentar y trabajar de la manera más adecuada en los temas de seguridad para proteger la vida. Nosotros perdemos todos los días entre 8 y 9 vidas de peruanos. Entre ellas hay niños y niñas. Y tenemos en esos accidentes muchas personas que quedan hasta con discapacidad severa. Es una lástima que se piense así. Es así como tenemos que proteger la vida de nuestros niños. Las sillas de seguridad es algo que es una exigencia en los países desarrollados. Tenemos que tener esa visión.
No seguir pensando en que acá no, porque quizás hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a un auto, pero la tendrá en algún momento, porque este país tiene muchas riquezas para que todos los peruanos puedan tener una calidad de vida. Señora Presidenta, yo voy a leer el planteamiento de un texto sustitutorio de la Ley 2832 del 2013, que estoy proponiendo para que pueda ser repartido a todos los colegas congresistas. Si me permite, Presidenta, para poder leer el texto sustitutorio que estamos planteando. En el artículo 1, ¿cuál es el objetivo de esta ley? La presente ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad del uso de los sistemas de retención infantil, CRI, conocida como sillas bebé o niño, así como los cinturones de seguridad en el interior de los vehículos para niños hasta de 12 años de edad, que deben ir firmemente asegurados en el asiento posterior del vehículo para retener en el asiento en caso que se produzca una parada, una desaceleración brusca o colisión, manteniéndolo alejado de la estructura del vehículo y protegiéndose de lesiones. El artículo 2, responsable del uso de los sistemas de retención infantil, CRI, y del cinturón de seguridad. Para culminar. Gracias, Presidenta. El que conduce el vehículo de uso particular, comprendido en la categoría M1, en el cual viaja un niño de hasta 12 años de edad, asegura al menor en el asiento posterior del vehículo, utilizando un sistema de retención infantil y los cinturones de seguridad adecuados a su edad. El cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley con relación a los conductores de otros vehículos es establecido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en forma proporcional. Artículo 3. Clasificación del aseguramiento de grupos infantiles. Hemos dividido en 3 grupos. El grupo 0, niños menores de 2 años. Grupo 1, niños menores de 2 años a 4 años. Y niños menores de 5 a 12 años. En el artículo 4... Culmine, congresista. Gracias, Presidenta. Calidad y condiciones de los sistemas de retención infantil. Y en el artículo 5 estamos especificando acciones de promoción, que eso es lo que queremos, tomar decisiones ya para comenzar a prevenir y que esto... a través de estas acciones de promoción sensibilicemos a la población y le hagamos entender la importancia del uso de este asiento para niños, de los cinturones de seguridad. Hay que crear una conciencia en toda la población, Presidenta. Tenemos una disposición complementaria única sobre la adecuación del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Transporte de Tránsito y Código. Sí, me pide una interrupción a través de usted, el congresista León. Está en tiempo adicional, congresista. Disculpe, congresista León. Sí, le agradezco, Presidenta, y voy a hacer entrega acá al señor, al oficial mayor, el texto sustitutorio. Muy amable, Presidenta, gracias por su benevolencia con el tiempo. Congresista José Urquizo, ¿le puede dar una interrupción al congresista León? Con todo gusto, Presidente. Congresista León. Ya, hermano. Con todo gusto. Muchas gracias, congresista Urquizo. En la intervención anterior, señora Presidente, había hecho una propuesta porque, en efecto, hay mucha letra, hay mucha redacción acá que estaría hasta confundiendo el objetivo bueno, por cierto, que se percibe de esta normativa. Por eso, yo creo que se tiene que precisar a la señora Presidenta en el artículo
3 o en el propio artículo 2, también que se repite el 3 con el 2, respecto a los cinturones de seguridad adecuados a su edad. Cuando se habla de cinturones adecuados a la edad, se está pensando o se está entendiendo cinturones para niños, cinturones especiales que deben acondicionarse o exigir que el fabricante ponga a los vehículos como si todos los vehículos tuvieran la obligación de trasladar niños menores de 12 años. Entonces, saludamos a los alumnos de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Daniel Alcides Carrión, invitados por el congresista Tito Valle, que están en las galerías. Congresista Urquizo. La segunda interrupción al congresista León. Sí, entonces a la comisión, cuando se habla de cinturones de seguridad adecuados a su edad, debe precisarse que son cinturones universales, porque los cinturones universales se adecúan al tamaño de la persona, porque si no tendríamos que exigir que los conductores o que los propietarios pongan cinturones especiales y esto sería un gran problema. Cinturones universales, entonces, muchas gracias. Congresista José Urquizo. Presidenta, si bien es cierto, no me voy a referir al fondo del proyecto, pero considero que es importante invocar por su intermedio a la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que está pendiente la aprobación vía decreto supremo del Plan Nacional de Seguridad Vial. El anterior plan, no voy a decir el vigente, tuvo un periodo para el 2007 y el 2011. En ese marco, yo pediría que en el ejercicio del control político, a través de la presidenta de la comisión, se invoque al señor ministro de Transportes y Comunicaciones para los efectos que pueda aprobarse el Plan Nacional de Seguridad Vial. Y por otro lado, presidenta, en la comisión está pendiente dos importantes proyectos. Un proyecto del congresista Vicente Ceballos, el proyecto 3289, y otro proyecto, el 2864, del congresista Falconi. Estos proyectos pretenden crear el Sistema Nacional de Seguridad Vial. Actualmente no existe un Sistema Nacional de Seguridad Vial, solo existe mediante un decreto supremo del año, todavía entiendo, 2006, el decreto supremo 010, un Consejo Nacional de Seguridad Vial. Y es necesario, presidenta, fortalecer este consejo, más aún cuando estamos a poco que asuman responsabilidades compartidas en materia de seguridad vial las autoridades regionales y locales. Y es necesario que estos proyectos de ley de los colegas Falconi y Vicente Ceballos puedan ser acumulados y merecer la atención de parte de la comisión e ingresar acá al Pleno del Congreso esta importante iniciativa de crear el Sistema Nacional de Seguridad Vial. Muchas gracias, presidente. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidenta. Definitivamente estamos con una iniciativa que es importante. Lamentablemente en nuestro país se tiene que estar acudiendo a la legislación y resolver este tema con leyes, cuando realmente en este espacio y dadas las características de esta propuesta corresponderían que el propio Poder Ejecutivo a través de reglamentos establezca todo este ordenamiento. Lamentablemente en nuestro país eso no sucede por X razones y es el Congreso que tiene que estar tomando este tipo de iniciativas. Cuando hablamos de sillas de seguridad para niños, esto efectivamente no es ningún invento. O sea, en los estándares internacionales, los niños, por las propias características que tienen, es decir, son mucho más frágiles por el peso corporal, que ante un impacto obviamente son los que pueden perjudicarse más que los adultos. Entonces, en los estándares internacionales, efectivamente,
las sillas de seguridad existen, en nuestro país también existen, las usan voluntariamente aquellos padres que son responsables. El establecer este tipo de medidas obviamente genera un impacto, pero recordemos, aquí no se está inventando nada, son los estándares internacionales los que pretenden ser aplicados. Ahora, sí es necesario hacer algunas precisiones, ¿no? Tal vez habría que discutir un poquito más respecto de por qué 3 años o no 4 años. Porque en las normas europeas, por ejemplo, se establecen que esta obligatoriedad de la silla es para niños hasta los 3 años y además con determinadas medidas. En fin, ese es un tema que se puede discutir. También se habla… Tiempo adicional. También se circunscribe esta propuesta a los vehículos de categoría M1, que son los vehículos de uso particular, hasta 8 asientos. Están excluidos los taxis y la pregunta es, ¿deberían estar excluidos? Claro, por un tema práctico, ya esto de por sí va a generar un impacto, ¿no? Que todos los poseedores de vehículos van a tener, y con hijos van a tener que instalar este tipo de vehículos y se tendrán que, si se aprueba esta norma, acostumbrar. Efectivamente, para los taxis no está aplicado, ni para los vehículos de transporte público. Pero por algo hay que comenzar. O sea, los niños, sobre todo en estas condiciones, son altamente vulnerables. Por otro lado, se habla de las normas de calidad y se dicen estos asientos serán de calidad. Pero eso no dice nada, porque recordemos que cuando se instituyó la obligatoriedad de poner cinturones de seguridad y que tanta resistencia generó en la población, pero finalmente con una actitud firme de la policía se hizo realmente que la gente se acostumbrara al cinturón de seguridad, ahí aparecieron pues todos los cinturones Bamba, ¿no? Y comenzaron al mercado a proveer… Para culminar. El mercado comenzó a proveer cinturones que no guardaban ninguna condición técnica de seguridad y hacer instalaciones absolutamente inapropiadas. Entonces, tal vez valdría la pena que desde el arranque en la norma se pueda determinar cuáles son los estándares internacionales, la norma europea, la norma americana, en fin, o sea, estándares reconocidos a nivel internacional para que quede establecido desde el principio. Entonces yo creo que efectivamente esta norma es importante, bastaba que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la establezca con un reglamento, no lo ha hecho como no se han hecho muchísimas cosas y es el Congreso el que tiene que estar atendiendo este tipo de situaciones, pero esto, repito, está dentro de los estándares internacionales de comportamiento y de conducción de personas altamente vulnerables como son los niños en los vehículos que desarrollan gran velocidad. Muchas gracias. Congresista Marco Falconi. Gracias, señora presidenta. Pido a la presidenta de la Comisión de Transporte, la congresista Doris Uceda, que sirva a considerar la inclusión en el artículo 2, 7 y 8, en primer lugar, de que están incluidos los vehículos de uso particular, especialmente los que realizan este servicio de transporte escolar, que es lamentablemente cuando se produce la mayor cantidad de accidentes y son afectados los niños menores de 12 años. Las características, evidentemente las características tienen que aparecer en un reglamento, las características no pueden aparecer en la ley. Estamos de acuerdo en todo caso también con lo que ha indicado el doctor Jaime Delgado, pero que se establezca sea la norma americana o europea y las características específicas en el reglamento y que se establezca la responsabilidad de que este se reglamente en el término de 60 días o 90 días, que creemos que no habría necesidad de más. Y sí, más bien tienen que aparecer expresamente las sanciones, porque las sanciones tienen que estar reguladas por la ley y en este caso debe ser la multa y retención de brevet. Entonces pedimos a la presidenta de la Comisión de Transporte que se sirva a merituar, porque creemos que esto va a enriquecer la norma y va a permitir que sea una norma efectiva. Gracias, señora presidenta. Congresista Javier Bedoya de Viván. Gracias, presidenta. Yo soy de la idea semejante a la expuesta hace unos minutos por el señor congresista, quien manifestó
que esto es más propio de una norma reglamentaria. No podemos estar legislando en todas las materias. Y segundo, cuando se legisla, tiene que tenerse en consideración la implementación de esa legislación. Porque aprobar una norma hoy que regirá desde el día siguiente de su publicación significa que en cuestión de días sería exigible, y en vísperas de Navidad va a ser la gloria para la policía verificar que no estén cumpliéndose con esa norma. Pero siendo exigible desde el día en que entre en vigencia, esto significa que miles de autos van a tener que contar con el anclaje en el cual entran esas sillas. Y miles de padres de familia van a tener que comprar esas sillas. No es, como dijo otro congresista, que no tenemos iniciativa de gasto, porque la norma que prohíbe la iniciativa de gasto se refiere a gasto público para mantener el equilibrio en el presupuesto nacional. Esto no va a afectar el presupuesto nacional, va a afectar el presupuesto familiar de cada padre de familia. En consecuencia, la prohibición de iniciativa que tenemos los legisladores no se aplica a este caso. Pero, señora presidenta, he estado consultando a través de las asesoras que por el Internet fácilmente pueden ingresar a las páginas web de las grandes almacenes que hay en el país y acabo de revisar precios y me están entrando por correo otros precios. Estas sillas, las más sencillas y elementales. Tiempo adicional. Las más sencillas y elementales en oferta al día de hoy cuestan 250. Las que son un poquito mejor, 400 soles. En Estados Unidos, las más baratas cuestan $150 y van hasta $400. Pero todo esto además son sillas no solamente adecuados a la anatomía de un bebé, sino que tienen unos ganchos que anclan, para lo cual el vehículo tiene que estar adecuado para percibir o recibir esos anclajes. Entonces, no solamente es comprar la silla, es adecuar los autos, salvo los autos modernos que ya vienen con el anclaje preparado. La norma en debate, por ejemplo, no establece un cronograma para su cumplimiento, no establece las características de las sillas, razón por la cual esto, en mi opinión, señora, siendo muy loable la iniciativa, muy comprensible, esto tiene que ser materia de un reglamento. Tiempo adicional. De un reglamento que, como bien han señalado también otros parlamentarios, tiene que ser aprobado cuando se aprueben las normas del régimen de seguridad vial. Allí tiene que contemplarse. No podemos, por ley, estar creando, porque la rigidez que se daría al aprobarse con una ley implica que cualquier modificación tenga que ser materia de otra ley. Y las características pueden ir cambiando y las modernidades pueden ir cambiando. En consecuencia, señora, reiterando lo loable que es este proyecto, me parece que estamos pecando de exceso de legislación. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Martín Belaunde. Gracias, señora presidenta. Yo creo que con relación a este proyecto de ley sobre estas sillas para infantes de hasta 12 años, un infante de hasta 12 años puede tener 1,80 m de estatura, ¿no? O si no 1,80 m, 1,60 m. Tener estas sillas, ¿y eso qué significa? Que todos los propietarios de vehículos, tengan o no niños de hasta 12 años, hijos de hasta 12 años, pues puede tener nietos. Yo tengo una nieta de 3 años. ¿Tienen que comprar estas sillas de la noche a la mañana? ¿Todos? Y si no, la policía va a inspeccionar los autos y cobrar multas. Y esto va a haber que hacerlo sobre el pucho. Señora presidenta,
aquí se aplica el viejo dicho, el viejo aforismo, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta norma, en el supuesto que se aprobara, lo único que crearía es caos y algunos buenos negocios. Caos para el público y buenos negocios para unas tiendas. Me pregunto, ¿para quién estamos legislando? Gracias, señora presidenta. Considero que esto no debe ser aprobado. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Transportes, la congresista Doris Uceda. Muchísimas gracias, presidenta. Quiero recordarle a los colegas congresistas que cuán importante es trabajar en prevención. A diario vemos accidentes de tránsito y cuántos pacientes entre adultos y menores de edad pues están en los hospitales y ahí los gastos sí se hacen enormes, ¿no? Los familiares hasta tienen que adeudarse a más no poder. Entonces, yo con el aporte que han hecho algunos colegas congresistas, es bueno la participación de muchos señores y señoras congresistas, y yo les pediría un cuarto intermedio para mejorar esta iniciativa, que es importante, sí es importante, presidenta. Hay muchos aspectos que se van a seguramente